Hola, ¿cómo están? Para seguir con la construcción de un hábito de aprendizaje del inglés, hoy vamos a presentar la clase sobre pues, las frequency words y las frequency adverbs o frequency words adverbs, es decir, las palabras de frecuencia y los adverbios de frecuencia. Entonces, para ello, pues en este curso nos presenta algunas de las palabras de frecuencia, que son always, never, usually, seldom, often y sometime. La que yo no conocía era seldom, que significa rara vez. Always, que siempre, never, nunca, usually, usualmente, seldom, rara vez, often, frecuentemente, y sometime, algunas veces. Always es un absoluto, es decir, que denota una acción, que una acción ocurre el 100% de las veces, mientras que never indica que la acción nunca ocurre, siendo también un absoluto. Entre unos ejemplos de utilización está I am always studying English, the sun always rises in the east, they are always happy, they never studies English, y the sun never rises in the west, they are never sad. Teniendo en cuenta que estudiar en su tercera persona, este verbo se escribe de esta manera, studies, mientras que en la primera persona y las demás escribimos studying, de esta manera. Entonces tenemos studies para la tercera persona, entonces aquí lo vamos a poner. Entonces, que para ese verbo estudiar tenemos study, y que estudiar, y que el para la tercera persona lo escribimos, que lo ponemos en la clase, miremos por acá, aquí lo ponemos en esta línea de que el verbo study, de estudiar, en tercera persona se escribe studies, y que seldom significa rara vez, practicarlo mucho. Seldom, revisemos. Entonces se escribe seldom, pero sin h, seldom, y él lo corrige. Lo bueno es que Visual Studio también tiene el corrector en inglés, en este caso está para corregir en inglés. Entonces miren que si yo escribo una palabra en inglés, él me la puede corregir. Entonces, por ejemplo, I am always studying English. I am always siempre termina en S. Study, studying, yo siempre estoy estudiando inglés. Teniendo en cuenta que entonces aquí es un presente continuo, entonces para estudiar, pues I am always studying English lo tenemos que dejar en studying con la terminación ing, y él nos puede hacer correcciones. Bueno, le das aquí clic sobre la que está rayada y también la bombillita, y nos dice puedes utilizar English con mayúscula o capital case o uppercase para decir mayúscula, o use English, English. Yo creo que podríamos utilizar use English, que nos hace sugerencias de cómo quisiera escribirlo. Yo siempre estoy estudiando inglés, si queremos esa opción. Entonces miren cómo nos ayuda Visual Studio Code, muy bueno para el aprendizaje en el inglés, y teniendo en cuenta el desarrollo de habilidades blandas, que también la consideramos de gran importancia. Leemos de Daniel Goleman,
algo sobre lo que él titula el optimismo como el gran motivador. Y dice que los norteamericanos que siguen de cerca la natación tenían grandes esperanzas depositadas en Matt Biondi, un miembro del equipo olímpico estadounidense de los Juegos del 88. Algunos comentaristas deportivos pronosticaban que Biondi tenía posibilidades de igualar la hazaña que había logrado Mark Speed en 1972 al obtener 7 medallas de oro, pero Biondi terminó con un desolador tercer puesto en su primera actuación, los 200 metros libres, y en su siguiente participación, los 100 metros mariposa, Biondi perdió el oro por un mínimo margen ante otro nadador que hizo un esfuerzo mayor en el último momento. Los pronosticadores deportivos supusieron que las derrotas desalentarían a Biondi en sus siguientes actuaciones, pero Biondi se recuperó de la derrota y obtuvo una medalla de oro en cada una de las 5 carreras siguientes. Un observador que no se sorprendió por la recuperación de Biondi fue Martin Seligman, psicólogo de la Universidad de Pensilvania, que ese mismo año había sometido a Biondi a pruebas de optimismo. En el experimento llevado a cabo con Seligman, el entrenador de natación le dijo a Biondi durante un evento especial destinado a exhibir el mejor rendimiento de Biondi que había hecho una marca peor que la que realmente había conseguido. A pesar de su abatimiento, cuando se le pidió que Biondi que descansara y volviera a intentarlo, su rendimiento, que en realidad ya era muy bueno, fue aún mejor. Pero cuando otros miembros del equipo, a los que se informó erróneamente que habían hecho una marca mala y cuyas puntuaciones en el test demostraban que eran pesimistas, lo intentaron otra vez y su rendimiento fue aún peor. Ser optimista, al abrigar esperanzas, significa tener grandes expectativas de que en general las cosas saldrán bien en la vida a pesar de los contratiempos y frustraciones. Desde el punto de vista de la inteligencia emocional, el optimismo es una actitud que evita que la gente caiga en la apatía, la desesperanza y la depresión ante la adversidad. Y al igual que la esperanza, su prima hermana, el optimismo reporta beneficios en la vida, por supuesto, siempre y cuando sea un optimismo realista. Un optimismo demasiado ingenuo puede resultar catastrófico. Seligman define el optimismo en función de la forma en que la gente se explica a sí misma sus éxitos y sus fracasos. Las personas optimistas consideran que el fracaso se debe a algo que puede ser modificado de manera tal que logren el éxito en la siguiente oportunidad, mientras que los pesimistas asumen la culpa del fracaso, adjudicándolo a alguna característica perdurable que son incapaces de cambiar. Estas explicaciones distintas tienen profundas implicaciones en cuanto a la forma en que la gente reacciona ante la vida. Por ejemplo, en respuesta a una decepción como la de ser rechazado por un trabajo, los optimistas suelen reaccionar activa y esperanzadamente, formulando un plan de acción, por ejemplo, o buscando ayuda o consejo. Consideran el contratiempo como algo que tiene remedio. En contraste, los pesimistas reaccionan ante esos contratiempos suponiendo que no pueden hacer nada para que las cosas salgan mejor la próxima vez y por tanto no pueden hacer nada con respecto al problema. Consideran que el contratiempo se debe a alguna deficiencia personal que siempre los afectará. Como ocurre en la esperanza, el optimismo predice el éxito académico. En un estudio en el que participaron 500 alumnos de primer año de la clase del 84 de la Universidad de Pensilvania, las puntuaciones de esos en un test de optimismo fueron un mejor pronosticador de sus notas reales en las puntuaciones de las pruebas de aptitud en las que habían sido sometidos cuando asistían a la escuela secundaria. Seligman, que fue quien los estudió, dijo: los exámenes de ingreso a la facultad evalúan el talento, mientras el estilo explicativo revela quién abandona. En la combinación de talento razonable y la capacidad de seguir adelante ante las derrotas, lo que conduce al éxito, lo que falta en las pruebas de habilidad es motivación. Lo que uno necesita saber con respecto a alguien es si seguirá adelante cuando las cosas resultan frustrantes. Tengo el presentimiento de que para un nivel de inteligencia determinado, su logro real reside no solo en el talento, sino también en la capacidad para soportar la derrota. Una de las demostraciones más
reveladoras del poder del optimismo para motivar a la gente es un estudio llevado a cabo por Seligman sobre los vendedores de seguros de la empresa MetLife. Ser capaz de aceptar un rechazo con elegancia es esencial en cualquier clase de venta, sobre todo cuando se trata de un producto como un seguro, en el que la proporción de respuestas negativas puede ser desalentadoramente elevada comparada con la de las respuestas positivas. Por esta razón, alrededor de 3/4 partes de los vendedores de seguros abandonan la actividad en los 3 primeros años. Seligman descubrió que los vendedores nuevos, que eran optimistas por naturaleza, vendían el 37% más de seguros en los 2 primeros años de trabajo que los pesimistas, y durante el primer año los pesimistas abandonaban en doble proporción que los optimistas. Más aún, Seligman convenció a MetLife de que contratara a un grupo especial de aspirantes que habían obtenido una puntuación elevada en un test de optimismo, pero que fracasaban en las pruebas normales de selección que comparaban una serie de actitudes de los candidatos con un perfil estándar basado en respuestas de agentes que habían tenido éxito. Este grupo especial superó a los pesimistas en un 21% durante el primer año y en un 57% durante el segundo. Que el optimismo marque semejante diferencia en el éxito de las ventas confirma la noción de que es una actitud emocionalmente inteligente. El optimismo marca una diferencia y es entonces una actitud emocionalmente inteligente. El optimismo. Cada negativa que obtiene un vendedor es una pequeña derrota. La reacción emocional a esta derrota es crucial para la capacidad de reunir la motivación suficiente para continuar. A medida que las negativas aumentan, la moral se deteriora, haciendo que resulte cada vez más difícil levantar el teléfono para hacer una nueva llamada. Un rechazo es especialmente difícil de aceptar para un pesimista, para el que significa en esto soy un fracaso, jamás haré una venta. Una interpretación que sin duda acarreará apatía y una actitud derrotista, cuando no depresión. Los optimistas, por otra parte, se dicen: estoy utilizando el planteo incorrecto, o la última persona con la que hablé estaba de mal humor. Al no considerarse ellos mismos el motivo del fracaso y pensar que ese se debe a algún factor de la situación, pueden cambiar su enfoque en la llamada siguiente. Mientras la estructura mental del pesimista conduce a la desesperación, la desoptimista genera esperanzas. Una fuente de un punto de vista positivo o negativo puede muy bien ser el temperamento innato. Algunas personas por naturaleza tienen tendencia a una u otra actitud, pero como veremos también en el capítulo 14, el temperamento puede ser suavizado por la experiencia. El optimismo y la esperanza, al igual que la impotencia y la desesperación, pueden aprenderse. Apoyar ambos es un concepto que los psicólogos llaman autoeficacia, la creencia de que uno tiene dominio sobre los acontecimientos de su vida y puede aceptar los desafíos tal como se presentan. Desarrollar una competencia de cualquier clase refuerza la noción de autoeficacia, haciendo que la persona esté más dispuesta a correr riesgos y a buscar mayores desafíos. Y superar estos desafíos a su vez aumenta la noción de autoeficacia. Esta actitud hace que la gente tenga más probabilidad de utilizar de manera óptima sus habilidades o que haga lo necesario para desarrollarlas. Albert Bandura, un psicólogo de Stanford que ha llevado a cabo gran parte de la investigación sobre autoeficacia, lo resume muy bien. Las convicciones de la gente con respecto a las habilidades ejercen un profundo efecto en esas habilidades. La habilidad no es una propiedad fija, existe una enorme variabilidad en la forma en que uno se desempeña. Las personas que tienen una idea de autoeficacia se recuperan de los fracasos, abordan las cosas en función de cómo manejarlas en lugar de preocuparse por la que pueden salir mal. Ya seguiremos con flujo la neurología de la excelencia. Entonces vamos a tener pues en nuestro Visual Studio el optimismo como el gran motivador, adicionado pues a nuestro texto, a nuestra lectura alrededor del libro
de Daniel Goleman, la inteligencia emocional, porque es más importante que el cociente intelectual. Muchas gracias.